Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, doctorita. doctora. ¿cómo Buenas están? tardes, doctora. Somos 9, esperaremos los 5 minutos de rigor. Sí, sí, doctorita, por favor. Bien, doctor. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. No puede ser. ¿Han visto el video o no? Sin sonido. No se escucha nada, doctora. Ay, no, era que me digan. Bueno, ya, pero ¿han visto el video o no? Estoy con micrófono, sí. Listo, entonces, buenas tardes. Vamos a continuar. Hemos estado viendo todo este tiempito desde el desarrollo histórico, ¿no? Desde cómo se ha iniciado esto del estudio del cerebro. Hemos visto los diferentes enfoques que nos muestran cómo funciona el cerebro, toda la organización funcional que tiene lugar en la mente cuando nosotros aprendemos. Hemos visto los procesos mentales, la importancia de las emociones en el aprendizaje y también hemos visto lo que es la función ejecutiva, ¿verdad? La capacidad de autorregulación. Y la anterior clase hemos empezado con el modificador cerebral, que es una propuesta que les ponía yo, les decía, es una hipótesis que había que comprobar con 4 argumentos, ¿no? De que nosotros modificamos no solo la estructura, sino también modificamos la actividad eléctrica, la actividad química, las funciones y hasta la genética, si impactamos con cómo enseñamos. Hemos estado viendo un poco de los contenidos desde el currículo, ¿no? Hemos analizado después del modificador cerebral, hemos visto los elementos de la didáctica y decíamos que en la primera parte eso correspondía a todo lo que es el estudiante, ¿no? Y después el modificador cerebral, que es el otro elemento, y finalmente el currículo. Y dentro del currículo hemos visto que el contenido no lo podemos cambiar porque nos vienen contenidos mínimos, pero sí podemos cambiar la forma en que presentamos esos contenidos. Entonces decíamos que tenemos que presentarlo de forma significativa, de forma interesante, de forma novedosa, que teníamos que tener en cuenta, por ejemplo, el modelo, que teníamos que tener en cuenta la motivación y varios de esos temas. Y hoy día nos tocaría ver un poco sobre los métodos de enseñanza que más se adecúan a las competencias que el cerebro humano tiene. Y también vamos a ver las estrategias que derivan de los métodos, ¿no? Y finalmente vamos a ver la evaluación. Una propuesta, ¿no? De cómo tendría que ser la evaluación desde este enfoque de la neurodidáctica. Entonces vamos a ver los métodos de enseñanza. Como ya hemos estado viendo durante las clases, la metodología que más se adecua a esta forma de ver el aprendizaje es el aprendizaje significativo. Decíamos también que para el cerebro la búsqueda de significado es innata, es decir, todo tiene que tener significado. Por ejemplo, estas líneas, ¿no? Estas líneas, si nosotros vamos a decir qué es, o sea, tenemos que darle una imagen, tenemos que darle una representación y eso es crear significado. Nosotros, ¿cómo creamos significado? A través de las emociones, ¿no? Me gusta, es placentero, no me gusta, no es amigo, no es placentero. Entonces, lo que sí me agrada, nos movemos entre el placer y el displacer, eso va a tornarse significativo. También es significativo lo que nos ayuda a sobrevivir, por ejemplo, sobrevivir al entorno, o también me ayuda a darle significado a mis creencias, mis expectativas, o finalmente la esperanza de recompensa, ¿no? Anticipado, o sea, ¿qué espero lograr con ese aprendizaje? Entonces, el significado se va a integrar en varias áreas del cerebro, ahí tenemos el significado en general, ¿no? Se va a integrar aquí, al medio, en la zona temporoparieto occipital, pero cada área, cada territorio neuronal le va a dar significado a diferentes actividades. Por ejemplo, en el lóbulo occipital, todo lo que tiene que ver con el espacio, con el orden, con la visión, ¿verdad? En las zonas parietales, la inspiración, el insight, ¿no? En las zonas temporales, la relevancia, los nexos con el pasado, en el cerebelo el movimiento, la novedad,
Y en el lóbulo frontal va a estar el optimismo, ¿sí? El darle contexto a todo lo que vemos. Y todo esto se va a integrar aquí al medio, donde vamos a sentir la satisfacción y vamos a sentir el placer. Entonces, si el significado es profundo, ¿sí? Si el significado es profundo, la huella es profunda. Si el significado que le asigno a lo que estoy aprendiendo es débil, la huella es débil también. Pero además, lo que es interesante, y se ha visto en varios estudios, es que si yo también, no solo lo que yo enseño tiene que tener significado, sino también yo como persona tengo que tener significado. Si yo tengo significado para los estudiantes, me dan valor, les interesa y logramos sacarlos de su actividad por defecto que todos tenemos, ¿no? El cerebro humano nunca, ni en sueños descansa, siempre está, tenemos una red por defecto que siempre está pensando, siempre estamos pensando en algo. Lo grave es que de 80,000 pensamientos que tenemos al día, el 80% dice que son negativos. Y de este 80% que son negativos, la mayor parte son los mismos de ayer, de anteayer y de antes de ayer y los mismos de hace un mes o de hace 2 meses, hasta 3 meses. ¿Esto qué dice? Que sacar al estudiante de su lenguaje interno, de su red por defecto, es bien difícil, ¿no? Tenemos que tener significado, tienen que estar motivados, tiene que importarles lo que les enseño. Entonces, el significado es bien importante, por lo tanto, los métodos significativos, ¿no? Aquí está todo lo que les decía desde esta imagen, ya todo lo que nosotros hacemos desde el exterior puede implicar y dar significado. Ahora, lo interesante también aquí es que el significado depende mucho de la persona. O sea, no para todos el significado es lo mismo, ¿sí? Yo puedo así pensar que este significado, que algo que yo hago va a causar un significado potente en la mente de los estudiantes, pero no siempre sucede así. Y algunos estudiantes, por ejemplo, le dan significado a las metáforas, otros le dan significado a las fórmulas, otros le dan significado a lo que es lógico, ¿no? Pero hay algunas claves de las que casi nadie escapa, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro social. Este cerebro social hace que lo que causa significado es siempre lo vivencial, ¿no? Los casos, los casos problemáticos, la solución de problemas, el análisis de casos. Entonces, esto es fundamental para nosotros, especialmente en educación superior, ¿verdad? Diseñar metodologías donde se implique la transferencia de aprendizajes a un ambiente, aunque sea simulado, que sea laboral, eso causa significado y significado profundo en los estudiantes. Entonces, ese es uno de los métodos, ¿no? Ahora, hay otros métodos, por ejemplo, los métodos tradicionales que son repetitivos, ¿no? Que a veces cuando decimos métodos tradicionales ya de por sí pensamos que tiene cuernos, ¿no? Que viene de dónde. Pero no hay otra forma de que nosotros podamos aprender si no es mediante la memoria. ¿Cómo vamos a evidenciar que ha habido aprendizaje si no es a través de la memoria, ¿no? Lo que tenemos que entender es que estos métodos repetitivos tienen que ver con el ejercicio, la práctica y el entrenamiento, especialmente en áreas, por ejemplo, de odontología, ingeniería, donde yo tengo que ser experto en algunas actividades, ¿no? Y además tengo que tener en cuenta que la repetición hasta los 8 años es recircular el aprendizaje, pero a partir de los 8 años ya la repetición tiene que ver con codificación. Entonces puedo repetir de diversas formas. Si ustedes han visto el video, por ejemplo, es casi toda la información que vamos a avanzar en 3 horas y el video tenía 6 minutos. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos repetir los contenidos con diferentes técnicas. Los videos, una canción, un teatro, una representación, se llama síntesis simultánea. Pueden integrar información teórica de forma muy sintética
Y eso también es repetición. O sea, cuando hablamos de repetición, estamos hablando no solo de recircular, sino también de codificar. ¿Qué pasa con la repetición? Refuerza los circuitos del cerebro y crea más conexiones neuronales, agiliza la velocidad de respuesta también, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos a ser más expertos y esto gracias al entrenamiento y gracias al ejercicio, porque esto provoca además, le voy a aumentar, agiliza la velocidad de procesamiento. ¿Sí? Hoy en día se considera, por ejemplo, como un indicador de inteligencia la velocidad en la respuesta. Antes no se tomaba en cuenta esto. En cambio, ahora, por ejemplo, los test que vienen para evaluar el coeficiente intelectual tienen tiempo. Y claro, son injustos para unos y bueno, justos para otros, ¿no? Pero eso está considerado como un indicador de inteligencia también. Entonces, estos métodos repetitivos, sí funcionan. La diferencia con los métodos memorísticos, les decía, es que se tiene que no solo dar vueltas, sino codificar. Cuando yo repito, cuando yo codifico, conecto. Entonces, como hemos visto que el aprendizaje es sinapsis, la memoria es conexión de neuronas, ¿no? Y como estas actividades hacen que mis neuronas se conecten, reconecten, vuelvan a conectar, reconecten, se conecten, se lubrican con acetilcolina. ¿Y qué es acetilcolina? Es el neurotransmisor de la memoria. Entonces, vemos que cuando hay repetición codificada, ¿verdad? Se va a dar la memoria. ¿Por qué? Porque esto, así es nuestra biología, y una sola vez no basta. Hay un enfoque, les decía, del de la plasticidad cerebral. Uno de los principios de la plasticidad cerebral es la intensidad, la frecuencia y el tiempo, porque hay una capacidad residual que tienen las sinapsis, ¿no? Cuando una neurona hace sinapsis con otra y otra y otra y otra, se va a formar, se va a dar una organización funcional que se va a expresar en algo cognitivo, en algo emocional, en algo motor, tal vez, ¿no? Pero neuronas que emiten juntas tienden a asociarse por 72 horas. A las 72 horas no es repetido, estas neuronas que se separan y neuronas que emiten separadas se disocian. La capacidad residual es de 72 horas. O sea, yo tengo que reforzar esto dependiendo del grupo, de la edad también, del contenido, del significado. Tengo que reforzar esto porque no puedo enseñar una sola vez. Es por eso que a veces hablamos del currículo en espiral, ¿verdad? El currículo en espiral enseña 1, después enseña 1, 2, después enseña 1, 2, 3, después enseña 1, 2, 3, 4, y así vamos construyendo. ¿Y esto qué hace? Ya les decía, agiliza el procesamiento mental, codifica, a veces automatiza, y tenemos más capacidad cognitiva para otras actividades. Cuando yo repito, cuando yo hago una memoria a largo plazo, entonces esto va a crear no va a implicar actividad cerebral, entonces yo tengo espacio o tengo suficiente energía para otros procesos corticales de alto nivel. Entonces, eso es importante. Cuando, miren, esto es lo que enseñamos, la memorización perfecta sería del 100%, pero a los 10 minutos ya ha bajado al 70%. Al día, después de un día, ha bajado al 80%, ha bajado un 80%, ¿no? Estamos en 20%, y a los 2 días en 10%, y a las 72 horas ya no tenemos casi nada, si es que no hemos repetido. Entonces, repetimos, unimos el aprendizaje que hemos enseñado con el nuevo, es por eso que siempre tengo que hacer las metacogniciones también. ¿Qué es una metacognición? Decirles, hemos empezado con el desarrollo histórico, hemos ido a los enfoques, a las teorías, hemos visto el modificador, hemos visto las emociones. Tengo que ubicarme otra vez en contexto y decir, bueno, hoy día vamos a avanzar esto, esto y esto. Entonces, esto va a enlazar lo nuevo con lo que hemos avanzado, ¿no? Porque además hay un principio que luego vamos a ver que es la primianescencia. Nuestra memoria funciona, recuerda lo más el comienzo y recuerda más el final. Entonces tenemos que cerrar una clase siempre con una síntesis y empezar con un recordatorio de dónde hemos quedado. También, miren, ese es el cono del aprendizaje. Después, cuánto recordamos de acuerdo a la naturaleza involucrada. Si solo leemos, nos vamos a acordar el 10% de lo que leemos. Pero si lo que oímos, vamos a recordar el 20%. Y si oímos, vemos, si vemos, y además con imágenes, no solo lectura, es el 30%.
Pero si juntamos ya dos modos cerebrales diferentes, entonces el 50% de lo que oímos y vemos. En esta clase estamos viendo y estamos oyendo. Hay una actividad visual, pero hay también una actividad auditiva. Pero si además de rato en rato ustedes recirculan y dicen, yo les pediría, si tuviéramos más tiempo, les diría, bueno, hasta aquí que hemos entendido, a ver un resumen, a ver cómo aplica. De eso nos acordamos el 70%, porque es una actividad, ya no es pasiva, sino es activa, entonces es una actividad participativa y receptiva. Pero cuando es actividad pura, nos acordamos lo que, o sea, decimos, vemos, decimos, oímos además, pero hacemos, nos acordamos el 90%. Entonces el aprendizaje activo, los métodos que involucran la experiencia, los métodos vivenciales, todos esos son los más adecuados, ¿no? Este es otro gráfico de Dale, lo mismo, ¿no? Otra metodología es la metodología del aprendizaje cooperativo. La mejor forma de responder al cerebro es como es el cerebro. El cerebro trabaja en redes, ¿no? En redes neuronales. Si bien son complejas, son redes, están haciendo una metáfora, son neuronas, una agarrada de otra neurona, lo que nos lleva a pensar en que las neuronas cooperan, ¿no? Además, las neuronas actúan coordinadamente. Además, las neuronas, unas están excitadas y otras están inhibidas de acuerdo a la tarea. Lo mismo sucede cuando trabajamos con la metodología del aprendizaje cooperativo, ¿verdad? El aprendizaje cooperativo es la metodología más compatible con las competencias del cerebro, porque el trabajar en equipo promueve una neuroquímica adecuada, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en equipo, podemos apelar a esa fórmula que les decía que es la fórmula del 12, porque cuando trabajamos en equipo hay dopamina, hay oxitocina, que es la hormona del vínculo, el neurotransmisor del vínculo, la serotonina de la calma y la endorfina de los sueños, de la imaginación. Si mezclamos todo eso, entonces hay mejor aprendizaje, pero el aprendizaje cooperativo, si es utilizado desde edades muy tempranas, genera personas que puedan hacer predicciones, ¿no? Acostumbrarse a mirar a los ojos del otro y hacer predicciones, hacer anticipaciones. En medio segundo, los seres humanos nos damos cuenta de las emociones del otro, más que de las cogniciones del otro. En medio segundo detectamos la emoción del otro para hacer acomodaciones, ¿verdad? Y estas acomodaciones las voy a hacer de acuerdo a la personalidad que yo tenga o a los rasgos psicológicos que yo tenga. Si tengo necesidad de aceptación, por ejemplo, me voy a poner en función de. Si tengo necesidad de agradar al otro, en función de. Entonces, vean, todo está correlacionado. Pero la metodología del aprendizaje cooperativo es muy importante, ¿no? Ahora, hay métodos, ¿no? De trabajo cooperativo en equipo, hay métodos con competencia, sin competencia. El aprendizaje cooperativo se puede dar en una actividad, no siempre. Ya depende de cómo yo regule, cómo yo utilice esta metodología. Depende del objetivo que yo tenga. En la metodología del aprendizaje cooperativo va a ser una vía más para acceder al objetivo que yo tengo planteado, ¿no? De todas formas, este tipo de aprendizaje desarrolla las competencias sociales, desde pequeñitos, sociales, emocionales básicas, y después hasta las competencias sociales más elevadas, ¿no? Como la empatía, el altruismo, buscar el bien común de otro, ¿sí? También a nivel de relacionamiento, la metodología del aprendizaje cooperativo va a desarrollar las estructuras cooperativas básicas y después las estructuras sociales de servicio, ¿no? De compromiso, de responsabilidad social. Entonces, esta metodología también es importante, ¿no? La metodología sociocrítica. Esta metodología sociocrítica está ligada a la función ejecutiva. La función ejecutiva está ligada a la función volitiva, que antes llamábamos educar la voluntad. O sea, esto de lo ejecutivo a nivel de organización funcional del cerebro no es nuevo, solo que ha cambiado el nombre. Hoy en día se sabe que la función cognitiva es la capacidad que tenemos de autorregulación y es altamente cortical, porque está en estas zonas, ¿no? En la zona más anterior del frontal, o sea, está en la zona prefrontal, se dice que es la parte más inteligente. Y esta zona verifica
regula, ¿no? Coordina todo el proceso cognitivo, verifica, es como un supervisor, como un director del proceso cognitivo, ¿no? Y estas métodos, si utilizamos todo esto y se convierte en una metodología sociocrítica, vamos a ir promoviendo funciones como el análisis, como la reflexión, la crítica constructiva, y esto le da relevancia a lo que nosotros estamos enseñando, y esto, les repito, activa todas estas zonas. Entonces, la metodología sociocrítica va a implicar todo un proceso cognitivo de alto nivel. Entonces, estos métodos también funcionan. Los métodos, por ejemplo, socráticos, el método de preguntas, ¿sí? Esto promueve, ¿sí?, un alto conocimiento cuando los estudiantes se les permite preguntar, ¿ya? Y preguntarse a sí mismos también, no solo preguntar al docente, preguntarse a sí mismos, obtienen mejores resultados en todos los casos, ¿ya? Pero cuando los estudiantes se les da un texto antes para después exponer y que ellos vayan preguntando o nosotros vamos preguntando en una interacción, entonces hay mejor rendimiento porque el efecto se amplifica, ¿no? Esto es lo que han investigado estos autores. Los métodos también globales. Estos métodos globales son aquellos que integran la síntesis y el análisis. Aquí ya vamos viendo la diversidad de los estudiantes y nuestra diversidad también, ¿no? A veces nosotros somos muy hemisferios izquierdos, ¿no? Muy lógicos, muy analíticos, muy de razonamiento. Hay otros docentes que son muy creativos, son medios dispersos, pero tienen sus competencias en lo que es la creatividad, son innovadores, son flexibles, son fluidos, producen mucho, producen textos, producen experimentos, ¿sí? Todos tenemos nuestra diversidad. Lo ideal sería englobar todo eso, ¿no? Y utilizar todo esto. ¿Por qué? Porque en las aulas vamos a encontrar diversidad. Y esta diversidad tiene que ver también con la organización funcional de ambos hemisferios. Cada hemisferio tiene su especialización, ¿no? Hay una especialización hemisférica que ha sido ya estudiada por varios autores. Luria es el principal exponente de eso. Lo hemos visto en uno de nuestros enfoques, ¿se acuerdan? El de las unidades funcionales. Luria nos hablaba de que nuestro cerebro, nuestros hemisferios, están lateralizados, ¿no? Tienen sus competencias. Ahora, lo que es un neuromito es que no podemos decir soy hemisferio derecho o soy hemisferio izquierdo, no. Tengo predominancia de especialización en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, pero no soy solo yo hemisferio derecho, digamos, ¿no? Yo tendré predominancia, pero el entorno también puede cambiar, puede influenciar. Nuestro cerebro siempre está percibiendo el todo y las partes y el todo. Y todo crea partes y crea totalidades en forma simultánea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que algunos estudiantes primero perciben el todo y otros perciben la parte, como hemos visto cuando hemos visto la percepción, cuando les mostraba una imagen, ¿no? Entonces mis métodos tienen que ser globales, ¿sí? Síntesis, análisis, la parte y el todo, inductivo, deductivo. Tengo que mi ciclo de aprendizaje, ese ciclo de aferencia, ¿sí? Tiene también su diversidad, pero el proceso mismo va a tener otra diversidad y la eferencia va a tener otra diversidad que yo tengo que respetar y tengo que responder con esas metodologías, ¿no? De los métodos globales. Por ejemplo, si nosotros dibujamos, escribimos, leemos, la imagen y leer la palabra es como gimnasia cerebral. ¿Ya? Y esto se da hay ejercicios, por ejemplo, si yo les pongo un dibujo, luego pongo texto, luego pongo otro dibujo, luego pongo texto, ¿sí? O leer la imagen, leer la palabra, evita que esta zona se atasque, ¿no? Aquí está la memoria del trabajo, se atasque y mejora la velocidad de respuesta a la tarea. Entonces, es como gimnasia cerebral. Para que yo tenga representación mental de lo que estoy aprendiendo, tengo que tener la tarea realizada en diferentes formatos. O sea, no solo es escrito, es también dibujado, es también con música, puede ser también, no sé, con mimo, con teatro. Y yo tengo una experiencia que les voy a compartir.
Yo daba clase en una universidad privada hace años, ¿no? Entonces yo estaba encargada de neuro 1 y neuro 3, bueno, y les daba neuro 1, y esta universidad nos exigía, El Alto es una ciudad que está cerca de la ciudad de La Paz, y se supone que no tiene la misma, su población no tiene la misma característica de La Paz. Bueno, hay muchos colegios fiscales, ¿no? En esa época había muy pocos particulares, y bueno, la educación era diferente. Pero yo estaba en La Salle, ¿no? Y entonces los curitas nos decían, dos hermanos nos decían, no, o sea, si queríamos ser docente aquí abajo, teníamos que ir al Alto, y esa era la condición. No era como en otra universidad, es los buenos, entre comillas, en la ciudad y los que están empezando al Alto, ¿no? No, en esta universidad nos hacían ir. Como yo daba la misma materia, entonces, y en esta universidad se entra, tiene 3 fases, 3 parciales, y al tercer parcial, si no llega uno con 38, no entra ya nada, perdió la materia. Y bueno, pues yo subo y estaban pues aplazados todos por los exámenes que yo tomaba. Entonces estaban aplazados. Entonces llego y se me acerca uno. Les voy a decir sus características para que ustedes se vayan ubicando. Había un chico que manejaba un minibús jovencito, pero era el líder ahí, ¿no? Él era el que llevaba toda la batuta, llevaba todo el grupo, y se me acerca y me dice, licenciada, esa era licenciada, ¿no? Licenciada, me dice, ¿por qué no nos da una oportunidad? Porque hemos visto, las notas se pegaron en la pared, además, ¿no? Les hemos visto nuestras notas y le cuento que no vamos a aprobar, ¿cómo no vamos a entrar ni siquiera al final? Entonces yo me agarro mi cabeza y le digo, no sé, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una clase de 3 horas, pero ¿qué podemos hacer? Es lo mínimo que tendríamos que aprender. Después nos vamos a comprometer. Entonces yo me agarro mi cabeza y les digo, que sepan las partes del cerebro y sus funciones. Ay, yo estaría contenta y les podría dar la posibilidad. Bueno, me dicen, bueno, espérenos, pues, denos tiempito. Me baja una de las chicas, me lo piden un café. Y bueno, yo espero ahí abajo. Vienen y me vienen a llamar y me dicen, suba, suba, suba. Le vamos a mostrar que ya sabemos. Cuando subo, a ver, les voy a describir las características de este curso. Era este chico, el minibusero. Había uno bien alto, era un chapista, y era alto y sus lentes eran bien gruesos, ¿no? Después había 2 cholitas que eran gemelas, que estudiaban educación, ¿no? Y eran bien chistosas, bien reilonas. Había otras 2 chicas bien serias, ¿no? Y claro, había más. Entonces una era la presentadora, todo. Entonces yo entro y en el curso eran uno sobre el otro. ¿Qué es esto? ¿No? Lista, lista, licenciada. Sí, lista, le digo. Y empieza, o sea, estaban uno sobre el otro. Y de adelante sale el minibusero de esta parte, ¿no? Sale el minibusero con su regla y empieza a hacer así. Empieza a hacer así y de atrás sale el chapista con sus lentes, ¿no? Sale así mirando. De estos costados salen las 2 cholitas, salen bailando, ¿no? Y abajo las habían botado a otras 2 chicas que eran, que ahí ellas salen y salen así, con sus headphones, todo. Y me dice, ya está, ya sabemos el cerebro y ya sabemos sus zonas y sabemos sus funciones. Y claro, yo me empiezo a dar cuenta y estaban representando con sus cuerpos. El occipital era el chapista porque estaba haciendo la visión, ¿verdad? El de adelante, el minibusero, él era pues la zona prefrontal, estaba representando la parte frontal con su regla, era el director. Las cholitas estaban en los parietales y salen bailando, espacio, dirección. Y las chicas de abajo salen eran las zonas temporales, salen con sus jefes. ¿Les ponía nota o no les ponía? ¿Qué dicen? Yo les había ofrecido poner nota si mínimamente aprendían las partes del cerebro y sus funciones. ¿Les hubiesen puesto nota? Yo creo que sí, profe. Yo hubiera Sí, puesto nota. sí. Claro. ¿Y qué Trabajo creen que grupal. aprendí? Claro. ¿Qué aprendí yo de ellos? Bueno, que todo es dinámica y todo es de trabajo en equipo, ¿no? ¿O no? No, profe. Sí, sí, también, pero aprendí que la diversidad cultural también influye en el aprendizaje. Yo les tomaba los mismos exámenes que a las chicas de aquí abajo, que claro, de aquí abajo habían salido de colegios particulares, ¿no? Tenían otro estilo de vida, manejaban mucho la bibliografía, se podían comprar libros,
Entonces les tomaba exámenes por opciones, les tomaba exámenes de concepto, pero a partir de eso aprendí que con mis estudiantes del alto, yo no podía evaluarlos con la misma, no podía medirlos con la misma regla, ¿no? Porque a partir de eso yo me diseñaba, hacían teatro, hacían mimo, y al final sabía más que las chicas de abajo. Las chicas de abajo para el examen me daban bien, pero a nivel general, al finalizar, ellos habían interiorizado más poco contenido, pero lo tenían bien repetido, ¿no? Entonces, allí está la diversidad, ¿no? Estos métodos globales que nosotros tendríamos que usar, porque a veces medimos con la misma regla. Es como medir aceite con la regla, ¿verdad? Y medir longitud con la regla, o sea, para unos es justo, es lo adecuado, para otros no. Entonces, esto de los métodos globales es bien importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos múltiples formas de enseñanza, especialmente cuando estamos, bueno, si dominamos tecnología también, ¿no? Pero especialmente para mí, si estamos de forma presencial, tenemos que utilizar estos métodos, que además son activos, son vivenciales, son significativos y se van a mezclar, ¿no? También estos métodos globales que hacen, promueven el aprendizaje con todo el cerebro. Es decir, está la imagen y está el concepto. O sea, las dos vías se trabajan. Entonces, estamos trabajando con todo, con todas las competencias del cerebro, ¿no? El arte, la creatividad, la imaginación, la fantasía, el deporte, la música, el juego, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, promueve estos métodos, todo eso, ¿no? Nuestro cerebro tiene variedad de capacidades, no solo es lógico, simbólico. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, los libros de texto que utilizamos, está el desarrollo histórico, está la definición, la clasificación, pero hay personas que aprenden primero haciendo y después de hacer, de practicar, recién van a llegar al desarrollo histórico. Entonces tendría yo que utilizar las dos vías, ¿no? Las dos formas, y estos son los métodos globales. Por ejemplo, la metodología de proyectos también responde a eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos proyectos, se establece mayor número de vínculos y asociaciones, y eso también está comprobado, ¿no? Cuando trabajamos por proyectos, estamos trabajando diferentes áreas, ¿no? Eso nosotros lo sabemos, pero a nivel cerebral, como la acción conecta, todo lo que yo hago conecta, o sea, hace sinapsis. Entonces, cuando yo trabajo varias modalidades, varias temáticas, varios campos del saber, los incluyo, los integro en uno, varios territorios neuronales también se implican, ¿sí? Entonces, estos territorios neuronales con las emociones, con el significado que tiene hacer un proyecto, se enlazan más firmemente, ¿no? Promoviendo toda la actividad del cerebro. Otra forma podríamos vincular esto del aprendizaje con todo el cerebro, de estos métodos globales. Un ejemplo son las mallas curriculares, ¿no? Las mallas curriculares tienen una lógica vertical y una lógica horizontal, o sea, vamos viendo en profundidad, pero también vamos avanzando. Eso también funciona, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos implica trabajo en equipo, implica producción, implica organización, planificación, hace que ellos recopilen la información, que trabajen las dos modalidades perceptuales, la síntesis y el análisis, que lleguen a la producción, eso es creatividad, que argumenten su proyecto, ¿verdad? Y finalmente la autoevaluación, y entonces el aprendizaje basado en proyectos estaría clasificado también dentro de los métodos que implican aprendizaje significativo, ¿no? Los métodos de aprendizaje significativo. Fíjense que hay una investigación, si ustedes quieren sacar investigaciones de estas áreas, pueden leer Escuela con Cerebro de Jesús Aguillén. Todo tiene artículos, pero todos los artículos son experimentales, ¿no? Tienen este tipo de investigación y tienen evidencia, ¿no? Él, como nosotros, no puede usar la tecnología, ¿sí? Los neuronas, no, pero podemos tranquilamente verificar
la efectividad de nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la expresión lingüística, o trabajamos con la expresión cognitiva, o trabajamos con la expresión emocional, o con la expresión motora muchas veces, pero podemos verificar. Entonces, miren, aquí este aprendizaje basado en proyectos, una metodología de enseñanza que utilizada de forma adecuada puede ser importante, ¿sí? Aquí, miren, estas son las metodologías por proyectos y siempre son más, ¿no? Son mayores. Otra metodología es las metodologías del aprendizaje complejo. Y vean cómo también nuestro cerebro, la organización funcional, responde al tiempo histórico, ¿no? En otras épocas, nuestro cerebro tenía otra organización funcional dinámica, ¿no? En estas épocas donde todo está globalizado, todo está integrado, esta metodología, la transdisciplina, por ejemplo, da lugar a la investigación, ¿no? Que es diferente, igual, va a dar lugar a metodologías de aprendizaje complejo. ¿Y qué se juntan en estas metodologías de aprendizaje complejo? Se juntan el pensamiento creativo más el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, la educación tiene que ser más crítica, más creativa y más metaconsciente, se llama, ¿sí? ¿Qué es metaconsciente? Metacognición. Que tenemos que nosotros hacer que nuestros estudiantes sean conscientes de sus propias estrategias de aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo? Y ya vamos a ver eso en la evaluación, somos siendo educadores estratégicos. Nosotros mismos tenemos que ir concientizando las estrategias que utilizamos, ¿no? Tenemos que modelar, verbalizar, decir, estoy poniendo estas diapositivas porque tengo que crear expectativa en ustedes, porque el aprendizaje no se va a iniciar si no hay expectativa. Tenemos que ir verbalizando. Cuando nosotros verbalizamos y modelamos, además enseñamos el procedimiento, ese es el aprendizaje, también parte del aprendizaje complejo, ¿no? Que ellos, del aprendizaje estratégico, ellos van a apropiarse de eso y van a autorregular. Ya, eso vamos a ver unas diapositivas adelante. Y el aprendizaje se torna complejo cuando hay situaciones nuevas, cuando hay estrategias innovadoras, cuando hay estimulación constante y análisis de situaciones complejas, ¿no? Pero se ha visto que el aprendizaje complejo aumenta con el desafío, ¿sí? Pero se inhibe con la amenaza. ¿Sí, Margarita? Margarita levantó su mano, ¿quiere participar? No, está entrecortado. Ya, me corta nomás cuando esté lista. ¿Listo? Otras metodologías también son los métodos activos, ya estamos hablando, los métodos activos, el método experiencial, las simulaciones, los enfoques por competencias cuando el estudiante va a hacer prácticas, sí, las prácticas mismas, ¿no? El aprender haciendo. ¿Por qué? Porque aprender de experiencias propias, de experiencias concretas, otorga significado a la información y provoca pensamiento. Otro principio de la plasticidad cerebral, otro principio para promover cambios en el cerebro es la especificidad. Si nosotros somos específicos en algo que queremos lograr, además de cosas adyacentes que podamos aprender, pero tenemos especificidad, eso nos ayuda a alcanzar el objetivo, ¿sí? Y cuando somos específicos, estamos respondiendo a un principio de la plasticidad cerebral, ¿sí? Si partimos de nuestras experiencias propias, le vamos a dar significado a la información, y eso es pensamiento. Los métodos activos implican movimiento, y el movimiento implica más áreas cerebrales que una cognición. Pensábamos hasta hace unos años que el movimiento era de bajo nivel, es más, la persona que mucho se movía no era inteligente. Aquellos que eran muy inteligentes eran muy intelectuales, así más serios, no podían ni sonreír, y en cambio, hoy en día se sabe que el movimiento implica más conexiones cerebrales, implica planificación de esta zona motora. Aquí está la planificación del movimiento, ¿verdad? Pero esta planificación consciente va a ir desde aquí, desde la zona frontal, va a ir al cerebelo y del cerebelo va a volver y de aquí recién van a salir por vías diferentes todo lo que hacemos a nivel de praxis o de movimiento. El movimiento implica más que las cogniciones a nivel cerebral. Entonces, ¿por qué no usar eso, no? Los contenidos que adquirimos de forma operativa tardan.
Los aprendizajes motores tardan, pero son muy difíciles de olvidar. En el día a día nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando hemos aprendido a nadar o manejar bicicleta, y lo mismo sucede cuando hemos aprendido a manejar un instrumento, ¿no? Por ejemplo, mi hermana es odontóloga y tenía un torno, ella primero hacía creo que en jabón, no sé, no me acuerdo bien, pero hacía sus dientecitos, ¿no? Pero practicaba hasta volverse experta, ¿sí? Entonces, esto que yo adquiero en forma concreta y operativa se abstrae por el cerebro y pueden ser evocados con mayor facilidad. Muchos hablan del aprendizaje corporeizado, no sé si han oído. Hablan que en el aprendizaje siempre está implicado el movimiento, el cuerpo, ¿no? Y ya Piaget nos decía que no hay aprendizaje que no se inicie con la experiencia, pero si tanto estudio, si tantos autores han hablado del movimiento, ¿por qué nosotros, inclusive en el nivel regular, educativo regular, tenemos una hora de movimiento específico? Siempre nos estamos moviendo, ¿verdad? Pero pedimos que estén sentados de 8 a 12, ¿sí? Y tenemos 1 hora o 2 horas de una materia que estimula el movimiento, ¿no? En las universidades, cada universidad tendría que tener, no sé si ahora tienen, ¿no? Como antes había los equipos deportivos, y aún el movimiento tiene que responder a la diversidad. Un tiempo estaba loca con hacer mi colegio de inteligencias múltiples, quería hacer mi colegio de inteligencias múltiples, y andaba. Y cada fin de año, como yo evalúo niños, me traen niños de todo lado, pues, eh, y yo evalúo, y las mamás me empezaban a llamar a fin de año, ¿me abrí su colegio? Yo, no, al año, no, al año, y así me he pasado varios años. Y un día me siento y digo, voy a hacer mi colegio de inteligencias múltiples, y me pongo a escribir. Y digo, este va a ser el currículo, y empiezo a soñar con mis materias, ¿no? Cuando quería hacer materias que respondan a las inteligencias múltiples. Entonces, solo pensando en la materia en las materias de movimiento, yo dije, para los intrapersonales, yoga, mindfulness, ya, 2 profesores. Para los espaciales y para los musicales, aeróbicos, otro profesor. Para los lógico-matemáticos y lingüísticos, lo tradicional, ¿sí? Para los intrapersonales está bien yoga, pero podemos poner también para los físico-kinestésicos tai chi. Bueno, tenía 5 profesores para solo educación física. Para planificar matemáticas, para planificar músicas. Y la pensión me salía como 1.500 bolivianos, ¿no? Porque tenía que tener, además de contratar 5 profesores para cada materia, imagínense, por curso, más los ambientes, o sea que mi colegio era un sueño y no fue nunca realidad, porque mi colegio quería responder a la diversidad. Ahora hay un enfoque que se llama el DUA, no sé si han oído, el Diseño Universal de Aprendizaje. Este DUA nace, se copia, ¿no? El término un diseño universal de la arquitectura. En la arquitectura han querido responder a cada particularidad, ¿no? Y han visto que no se puede. Entonces han creado acciones, han creado infraestructuras que responden a todos y la han llamado diseño universal. Por ejemplo, las rampas que responden a todos, a mí me sirve una rampa también, porque yo, si estoy con tacos, voy por las rampas, los cajeros parlantes, no sé, tienen un montón de cosas que han creado, ¿no? Pero para todos. Entonces, hay investigadores del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, dicen, y en educación igual, no podemos ir adaptando a todos todo, no se puede. Si son 80 en un aula, como ustedes pues, son 70, 75, imagínense, a cada diversidad tendríamos que responder, no se puede. Entonces ellos hablan de múltiples formas de enseñar, múltiples formas de implicarse, múltiples formas de acción, múltiples formas de acción. Entonces se habla del diseño universal. Este diseño universal, ¿qué quiere decir? Este diseño universal propone que ni siquiera tendría que haber adecuaciones curriculares, no se tendría que hablar ni siquiera de necesidades educativas especiales, porque tendríamos que mezclar, activar las redes cerebrales que ellos proponen, y tendríamos que utilizar las TICs
entender lo que es la diversidad, ¿no? Y esta diversidad en la organización funcional, y tendríamos que utilizar para todos todo, ¿sí? Y que responderíamos a la diversidad. Entonces, y ellos priorizan mucho la parte de aprender haciendo, ¿no? Pero introducen también la tecnología. La enseñanza de calidad, pues no solo tiene que activar una vía, tiene que activar lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, tiene que provocar la autorregulación, es decir, el movimiento. Sería ideal que nosotros trabajemos con estos métodos, ¿no? Ahora, hacer una actividad, no sé si les ha parecido difícil, la tarea 2 creo es donde tenían que hacer una actividad con la cadena cognitiva nomás. Imagínense hacer una actividad para toda la diversidad, utilizar múltiples formas de representación, múltiples formas de acción, múltiples formas de implicancia, es todo un reto, pero está en la propuesta, ¿no? Las metodologías Doctora, constructivistas, sí, perdón que le corte, igual no, disculpa. está muy bien, por favor, siga. En el caso de lo que pasó en este de la pandemia, no fue una gran debilidad que, sobre todo en el área de salud, no hayan sido parte de la asistencia, la parte de pregrado, porque la verdad en el caso de salud nosotros hemos visto una gran, un abismo, diríamos, en el tema del conocimiento que nuestros estudiantes lamentablemente han perdido 2 años de poder tener ese alcance en la parte práctica, ¿no? Seguramente en otras profesiones igual, pero en la parte de salud hemos tenido de verdad una gran diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que complejizar siendo tan profundo en el campo de la salud, complejizar cada una de las áreas de la salud? ¿Usted qué cree, doctora? Le hablo de complejizar la educación en ello. Bueno, lo que he entendido de su pregunta es si usted se refiere a complementar la parte teórica que no han desarrollado o desarrollar la parte práctica. La parte práctica sobre todo. Yo creo que sí. Yo creo que la práctica va a complementar la teoría. La teoría está a un clic, ¿verdad? Y cuando los estudiantes practican y es significativo, ellos van a buscar la información. Tendríamos que priorizar, yo creo, la parte práctica. Yo he hecho eso con mis estudiantes, porque yo doy las materias de octavo, de noveno, entonces siempre tenemos la parte práctica, claro, en educación. Entonces hemos ido directo a la aplicación de instrumentos. Podré ser muy pragmática, si quieren, pero eso es lo que les sirve, y después ya van investigando, ¿no? Entonces tal vez se podría hacer lo mismo. Otra cosa que tenemos que conocer son estas metodologías constructivistas. Un error cuando diseñamos, por ejemplo, programas, cuando diseñamos alguna vez, hacemos un rediseño curricular, es que no sabemos cómo piensa. Si voy a hacer un rediseño curricular de una carrera o de una propuesta, de un proyecto, en los posgrados, por ejemplo, no tenemos en cuenta el desarrollo humano. Cada etapa del ciclo vital del ser humano tiene sus características, sus competencias. No es lo mismo un cerebro de niño que un cerebro de un adolescente o un cerebro de un adulto mayor, a nivel de estructura ni a nivel de funciones. Por ejemplo, el adulto mayor ya no tiene capacidad de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Sinapsis va a formar muy pocas, pero tiene una capacidad de asociación impresionante. Puede ver desde su propio foco, desde su propio punto de vista, entender las realidades y darle un enfoque muy, muy interesante, ¿no? Un adolescente tiene otro tipo de pensamiento. Un adulto joven, por ejemplo, ya puede entender la incongruencia, puede aprender a vivir con dos posturas diferentes, ¿no? Si nosotros conocemos el neurodesarrollo, no solo infantil, el otro error que yo encuentro es que cuando hablamos de neurodesarrollo solo pensamos en el preescolar, máximo hasta primaria, no, pero el cerebro va cambiando constantemente, la organización funcional cambia. Tenemos que conocer eso, ¿no? Esto nos va a llevar a elegir buenas estrategias, a diseñar, a elegir inclusive los métodos más adecuados. Un método por competencia, por ejemplo, en aulas de varones,
de solo varones, o donde hay predominancia de varones, o en un grupo de puro varones que se forma, no puede ir, si es un equipo por competencia, no puede ir más de 35 minutos. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia en el adolescente, si son de primer semestre, digamos, o segundo semestre, cuando hay competencia en el varón, además de la testosterona, se secreta bastante vasopresina. Y ustedes han debido ver también que estos chicos van a terminar peleando, lo que no sucede con la mujer. La mujer puede estar en aprendizaje por competencia hasta 1 hora. Después son los efectos, digamos, ¿no? Es diferente en la mujer. En cambio, en el varón, ¿no? En el varón nos puede llevar a pelea. Entonces, tenemos que modular también eso en base al conocimiento de esta organización funcional, de la estructura cerebral. Entonces, estos métodos, estas metodologías constructivistas también nos muestran que el aprendizaje es una construcción, es como esta representación, ¿verdad? Nosotros vamos a construir, pero no vamos a construir el techo si no hemos construido los pilares. Y estos métodos constructivistas nos muestran también que, por ejemplo, para aprender la lógica tenemos que tener ciertos pilares. ¿Y cuáles son los pilares? ¿Sí? Para aprender la lectura, por ejemplo, tenemos que tener una serie de funciones. Y si tenemos esa serie de funciones, entonces vamos a aprender la lectura tranquilamente. Y así sucede con otras habilidades o competencias profesionales también que tenemos. Entonces, estos métodos constructivistas nos van a ayudar a entender eso, ¿no? Los métodos cognitivos vienen como consecuencia de los métodos constructivistas. Otros dicen que lo cognitivo ha sido primero. A veces clasifican a los autores, ¿no? Que lo cognitivo ha sido primero, después lo constructivo, pero los métodos cognitivistas nos van a mostrar que las redes, qué redes, además que son de neurodesarrollo, nos van a mostrar qué redes se construyen primero. Entonces, si yo voy a enseñar, por ejemplo, de 0 a 2 años, pues tengo que enfatizar los contenidos de acuerdo a las redes que se están conformando. Las redes del afecto se tienen que formar en los primeros 6 meses, las redes de la audición, de la visión primaria, ¿sí? De las sensaciones, de las somestesias, todo eso se tiene que formar hasta los 2 años, el lenguaje hasta los 3 años, las redes de pensamiento concreto hasta los 5 o 6 años. Claro, la edad no es indicador de madurez, ¿no? Son marcos referenciales nomás. Y así, entonces, si yo conozco estos métodos, voy a poder elegir mejor mis estrategias, el desarrollo, perdón, si conozco el desarrollo, voy a elegir mejor mis estrategias, inclusive mis actividades, ¿ya? Entonces, estos métodos sí son bastante interesantes y nos ayudan. La metodología de aprendizaje basado en problemas, ya decía, el aprendizaje neurosensorio integral, si yo trabajo visión, tengo que trabajar audición y también tengo que trabajar movimiento y también tengo que trabajar lenguaje. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos a nuestra mente la imagen que hemos estado viendo en estas clases de ese cerebro en redes, esas redes complejas, yo sé, ¿no? Sé que estas redes tienen sus puntitos, ¿no? Y que, no sé si está aquí, y que de cada nodo, estos puntitos son los lugares donde se encuentran diferentes modalidades, ¿no? Entonces, nunca el cerebro va a trabajar por una sola vía. Y entonces yo, ¿por qué puedo utilizar solo lo visual, solo lo auditivo? ¿No? Tengo que utilizar lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, el movimiento y el lenguaje. Estos se llaman métodos neurosensorio integrales, ¿no? Y a toda edad. A toda edad, no solo es que hay una especie de abandono, ¿no? Estudiamos mucho los procesos mentales, la diversidad en los niños, pero ¿y qué de los adolescentes? ¿Y qué de los adultos, no? Y la etapa, por ejemplo, yo digo, ¿por qué habrá tanta investigación en pequeñitos? Claro, porque se está construyendo, ¿verdad? Pero la etapa más larga durante el ciclo vital del desarrollo humano es la etapa de la adultez, desde 25 años o 22 años, dependiendo hasta lo que duremos, ¿no? Entonces, vean, son un montón de años y eso también hay que estudiar. Entonces, estos métodos neurosensorio integrales. Ahora, de estos métodos van a derivar pues las estrategias. Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de formas de llegar a un conocimiento, ¿no?
La palabra estrategias viene del enfoque por competencias. La palabra actividades, técnicas, aquí en educación vendría del enfoque de los diseños basados en objetivos. ¿Sí? Y claro, tenemos otros enfoques como el sociocomunitario, que tiene sus objetivos holísticos. Entonces nosotros desde nuestro enfoque hablaríamos de estrategias. Estrategias como procesos, ¿no?, individuales que se van a dar en la mente de los estudiantes. Entonces hablamos de estrategias de enseñanza y de estrategias de aprendizaje. En esta parte vamos a ver las estrategias que yo puedo utilizar para promover el aprendizaje, ¿no? Ahora, cada cual tiene sus estrategias de enseñanza, pero a veces no somos, ni siquiera nosotros somos conscientes de cómo enseñamos. Entonces, si no somos conscientes de nuestras propias estrategias de enseñanza, ¿cómo las vamos a gestionar? Ahora, por repetición, ya sabemos que esto se vuelven automatismos. Lo hacemos y ya. Pero si las traemos al consciente, las podemos gestionar, modificar, incrementar, decrementar, anular finalmente. Y esa es la metacognición. Tenemos que ser tenemos que ser directores, conductores, ingenieros, no sé el nombre de nuestros propios procesos mentales. Y si hacemos esto, los estudiantes también van a hacer, ¿no? Ahora aquí ponemos algunas estrategias neurodidácticas y estas estrategias neurodidácticas especialmente vienen ahora de las TICs. Pero es que no se trata, han debido oír la gamificación, no se trata de que jueguen. Yo he visitado un colegio donde decía, estamos haciendo gamificación. No, todos los chicos eran con sus celulares y jugando los juegos que querían. No, la gamificación, a ver, el que nosotros diseñemos, por ejemplo, un contenido, lo convirtamos en una especie de juego, lo gamifiquemos, ¿no? ¿Y por qué es importante esto de la gamificación? He oído una conferencia, creo que de Mariano Kropp, donde decía, ¿cómo yo puedo captar ahora la atención de mis estudiantes? Es decir, ¿cómo puedo yo competir con toda la química que un videojuego promueve a nivel cerebral? Porque un videojuego es adictivo. Los videojuegos, primero, nuestro ojo humano puede percibir 24 imágenes por segundo, ¿no? Porque nosotros no vemos en movimiento, vemos imágenes fijas, pero hay una huella anémica que hace que las imágenes se unan y yo percibo el movimiento, pero conscientemente yo percibo 24 imágenes. Dice que los videojuegos pueden pasar hasta 70 imágenes, ¿ya? Podemos percibir normalmente una gama pero podemos percibir hasta 13,000 colores, ¿no? Otros dicen que podemos percibir mucho más, pero normalmente percibimos una gama de 13,000 colores. Los videojuegos dicen que triplican esa gama en colores. Además, la intensidad de los colores. Imagínense, la intensidad de los colores, la velocidad de las imágenes y además cada 2 o 3 minutos máximo hay inyecciones de dopamina. ¿Por qué? Porque en el videojuego que hacen, están ganando, ¿verdad? Están ganando, están perdiendo, matan, ganan puntos, suben a un cerro, siempre están en constante más, y los videojuegos que hacen, dopamina, hay estímulos. Entonces decía este señor, ¿cómo podemos competir con eso en el aula? En el aula donde ni siquiera hay interacción, donde deberíamos estar reforzando, inyectando dopamina cada 3 minutos, ¿sí? Tendríamos que ser de esos profesores que, como Lenan Aldana, ahí es un biólogo que ahora hace neuroeducación, se pone una cola, les he mostrado, ¿no? Ahí se pone una cola. Hay otro profesor que se sube a una escalera y para un examen. Tendríamos que ser tan innovadores, ¿sí? Para mantener la atención de los estudiantes. Entonces, de eso se trata la gamificación. Se ha visto que 6 horas jugando a este juego Crystals of Cador, dice, ha producido en los adolescentes mejoras en circuitos neurológicos básicos para la regulación emocional. Y no es que les voy a hacer jugar este juego, no. Voy a armar un tema como si fuese un videojuego.
¿Dónde? Donde van a tener refuerzos, van a tener puntos, van a tener trivias, van a tener contenido y funciona. Yo me he hecho un jueguito de neurodesarrollo, pero claro, muy incipiente, ¿no? Me he hecho un juego con fichas de neurodesarrollo para enseñar a papás, pero me ha salido muy avanzado para papás y he trabajado con profesores. Hemos jugado el juego, cada cual ha construido el juego y van avanzando y van aprendiendo, o sea, les pongo las fichas con cierta información y si y si hacen eso en sus casas o si hacen eso en el aula, entonces avanzan 3, avanzan 2, es un juego de lo más tradicional. Cuando he tomado mi pre y mi post-test, había mucho mejor aprendizaje que si hubiese dado yo un taller, un seminario. He dado 2 horas del juego, una vez he ido, les he enseñado, les he dado las fichas, les he mandado por PDF, han imprimido, ellos han hecho su juego y después hemos jugado, han jugado, hemos jugado por grupos y después les he vuelto a aplicar mi fichita y habían aprendido muchísimo más que si hubiésemos pasado más clases. Imagínense, yo con mis incipientes conocimientos no puedo hacer pues una gamificación, tengo que conocer, ¿verdad? Y si utilizo tecnología más, ¿cómo los tendría de atentos? Entonces tenemos que adecuarnos a lo que es ahora el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Entonces la gamificación es una estrategia que ya no se puede dejar de lado. ¿Sí? Hay otras estrategias, por ejemplo, el aula invertida. El aula invertida es, en su casa leen, en su casa me escuchan, les puedo mandar un video, pero al aula vienen a preguntar, a hablar, a discutir, ¿no? Entonces, eso también se aplica. Después, otra estrategia puede ser siempre formar patrones, formar esquemas constantemente, ¿no? Porque los esquemas en nuestra mente son como programas, son como software que tenemos en la mente. ¿Y cómo se construyen estos esquemas? Se construyen en base al ensayo y al error. No se construyen esquemas leyendo solamente. Se construyen los esquemas haciendo. Estas experiencias forman huellas cerebrales, ¿no? Que pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Y cuando nosotros convertimos todo eso en esquemas y patrones, el cerebro le da un significado, ¿verdad? Adquiere significado el cerebro a través de esquemas y patrones. ¿Qué hace? Nuestras operaciones mentales, lo que hacemos es primero observamos, sacamos características esenciales, comparamos, asociamos, clasificamos, establecemos semejanzas, diferencias y a partir de ello empieza todos los procesos cognitivos. Entonces, bueno, construir esquemas y patrones, ¿no? Las estrategias de análisis y síntesis, y hemos visto el reto, no puedo yo dejar a los estudiantes sin reto. Siempre tengo que ir del 100 más 1. ¿Por qué? Porque el reto, especialmente en el pregrado, genera actividad cortical. Si la información es repetitiva, si el ambiente es muy light, hay poca exigencia, el cerebro, ¿qué hace? Responde con aburrimiento y fatiga. Entonces, la información desafiante cambia la química cerebral. Inmediatamente, norepinefrina, dopamina, o sea, como un coctelito, ¿verdad? Que provoca que el cerebro tenga energía y llegue al objetivo, ¿no? Entonces, yo puedo combinar el reto con el objetivo y voy a crear el objetivo de logro, porque voy a crear química adecuada en los cerebros de los estudiantes hacia un determinado objetivo, ¿sí? Otra, la estimulación y la novedad también, ¿no? Eso ya lo hemos visto al inicio, entonces puede ser otra estrategia. Esto del currículo en espiral. Tenemos que, la estrategia de utilizar los conocimientos previos es fundamental. Les decía que si enseño uno, el 1 va a ser la base del 2, pero yo no puedo enseñar el 2 si no repito el 1. Entonces, este currículo en espiral sería más o menos así. Enseño el 1, luego enseño el 2, el 1 y el 2. Luego enseño el 1, el 2 y el 3. Luego enseño el 1, el 2, el 3 y 4. La práctica de enlazar los contenidos nuevos con los conocimientos previos provoca que el cerebro se vuelva más eficiente en la búsqueda de datos y en el reforzamiento de datos ya almacenados. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos conocimientos previos, se activan los mapas cerebrales que ya están construidos y en esos las neuronas pueden entrar en las redes. En algún lugar de la red, estas conexiones se van a incrementar. Entonces, si yo utilizo los conocimientos previos, estoy promoviendo el aprendizaje. La primianiscencia también es súper importante, ¿no?
la primanicencia. Aquí tenemos, por ejemplo, que es lo más rico, dice, es el primer mordisco de chocolate, ¿no? Y lo que tampoco me voy a olvidar es la última porción de pizza. Y así es, esa es la primanicencia. La primanicencia es que el cerebro recuerda mejor la información inicial y la información final. Y aquí viene la importancia de las metacogniciones que les decía. Tengo que empezar la clase retrocediendo, haciendo una síntesis del anterior, que a veces lo hacemos intuitivamente también, y al final tengo que cerrar haciendo un resumen. O algún estudiante puede hacer el resumen, ya me doy formas, pero nuestro cerebro se cierra como un Word. Esto de que se cierra como un Word lo saben los psicólogos, ¿no? Cuando hacen terapia, cierran con el mejor recuerdo y a la siguiente abren ese Word en ese recuerdo positivo. Se puede cambiar hasta las memorias conociendo las competencias del cerebro. Y esta es la importancia de las metacogniciones, ¿no? Las metacogniciones al inicio y al final de la clase tienen importancia porque además promueven el esfuerzo de recordar lo significativo. Comparar el resultado final de las acciones propias con el plan interno que teníamos, activa el prefrontal, que es pura inteligencia, perdón. Se ha visto que una estrategia de apoyo, o sea, apoyo quiere decir que no estoy tocando el currículo, pero voy a favorecer el aprendizaje sin tocar los elementos de contenido, ni tocar el método, ¿no? Simplemente voy a dar un apoyo. Otorgar tiempos para integrar el aprendizaje. Cada 18 minutos, que es el promedio en el pregrado, en el posgrado, cada 22 minutos, que es el promedio de los lapsos de atención sostenida, tengo que hacer una pregunta, contar una anécdota, dar una estadística, dar el resultado de una investigación, hacer un caso problemático, un chiste, combinar con un video, cambiar de lámina y cambiar completamente el formato. De pronto todos están en negro y cambio a verde. Tengo que utilizar estos recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un tiempo para integrar los aprendizajes a nivel cerebral. Nuestro cerebro no produce su propia energía, se consume la energía de nuestro cuerpo y los procesos cognitivos son procesos de alto nivel. Entonces eso desgasta. El cerebro no genera su propia energía. Se necesita un tiempo para que esta información se asiente en el cerebro, para que se procese, se compare y se almacene en alguna área del cerebro. Luego de los aprendizajes, el cerebro necesita un tiempo para recircular la información, porque hay una capacidad residual, ¿verdad? Aún luego del aprendizaje, si yo doy un tiempo, continúan las sinapsis. Y este es el mejor tiempo, dicen, porque es un tiempo de libre asociación. Se asocia de acuerdo a nuestra diversidad, se asocia de acuerdo al significado que le demos. Se necesita este tiempo. Ahora, lógicamente que las destrezas físicas implican más tiempo. Dice que implican hasta 6 horas para consolidarse. Estos datos están en el libro de Eric Jensen, el primero que han leído, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos para que el aprendizaje se integre cada 20 minutos? Ya les decía que, bueno, lo que yo a veces hago es cambiar el color, he aprendido a apagar el video, a decirle mantén su manito. Por lo virtual es más difícil, pero yo creo que ya vamos a ir formando también estrategias propias, ¿no? Ustedes no se olviden que las estrategias se aprenden por ensayo y error. Si funcionan, las vamos a seguir utilizando. Si nosotros nos sentaríamos y haríamos una jornada, yo quiero hacer una jornada de estrategias, ¿no? ¿Y qué sería la jornada? Repartirles papelitos y decir qué estrategias han utilizado en este tiempo. Y yo les aseguro que llenaríamos libros de estrategias, pero el problema es que no tenemos tiempo para sistematizar nuestras experiencias. Una jornada de sistematización de experiencias en estrategias nomás, una jornada de sistematización de experiencias en metodologías que sí nos han funcionado. Luego eso, hacer investigación.
y verificar si han funcionado con grupo control, hacer una buena investigación. Yo creo que tendríamos manuales de estrategias, ¿no? Yo daba, al comienzo, cuando he llegado del Japón, daba clases de capacitación. No soy japonesa, por si acaso, pero estudié en el Japón. Entonces, cuando he llegado del Japón, daba clases de capacitación en integración escolar, porque vení con esa onda, ¿no? Y bueno, tenía una dinámica que les pasaba a las profesoras un papelito doblado, una hoja de cuaderno doblada en 8. Y en esa hoja yo anotaba una estrategia para integración escolar, les decía, ¿no? Y les decía, a ver, reúnanse en grupos y ustedes anoten. Me pedían más hojas. ¿Y qué era una estrategia? ¿Qué han hecho? No les decía estrategia. ¿Qué han hecho cuando han tenido un niño así, 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 así? Anoten su mejor experiencia. Esa era la cosa. Y anotaban, y anotaban. Me pedían más papelitos. O sea, no era suficiente a veces la hoja doblada en 8, teníamos que doblarla y más, o darles más hojas, y teníamos así de actividades que habían hecho para integrar a los estudiantes. Y sin embargo decían, ay, no, es que en Bolivia no hay. Y entonces, ¿qué hacían? Traían argentinas, traían chilenas para que nos enseñen estrategias que ya habíamos usado, pero que no habíamos sistematizado. Entonces, si nosotros somos conscientes, si nosotros anotamos, sería ideal porque tendríamos una guía de qué hacer cada 20 minutos, ¿no? Por ejemplo, los chistes, ¿no? Los chistes, los TikToks, los memes, captan la atención en una de los estudiantes. ¿Y qué es un meme? Es una síntesis simultánea de información. Y para hacer un meme, uno tiene que tener operaciones mentales, o sea, tiene que tener altos procesos cognitivos como la atención, operaciones mentales como la inferencia, la comparación, la analogía, la metáfora, ¿verdad? Porque el TikTok implica, esos TikToks implican eso. Además que tenemos que tener una capacidad de síntesis simultánea muy, muy grande. Y esto es una estrategia de apoyo, pero también puede ser utilizada en mis contenidos, ¿no? Pero el sentido del humor implica operaciones mentales básicas y complejas. Se crea en esta corteza prefrontal ventral, ¿no? Prefrontal ventromedial, ventral. No, esta es lateral. Esta región ha sido identificada como la implicada en el procesamiento de los chistes en el cerebro. Para entender un chiste, hace falta utilizar varias zonas de cerebro. Ahora, cuando les hablaba de conocer las competencias del cerebro humano en diferentes etapas del ciclo vital, para mí, si yo trabajo con adolescentes, es mucho más fácil que ellos entiendan un chiste. ¿Sí? Ríen más, el adolescente ríe, el doctor Calixto González dice, un adolescente ríe 300 veces al día. Un adulto medio ríe unas 150 veces al día. Un adulto mayor va a reír 30 veces al día. ¿Por qué? Dice, porque la dopamina en el cerebro va disminuyendo. O sea, no es que se ha vuelto un viejo amargado o una vieja amargada, disculpen el término, ¿no? Sino que la dopamina ha ido reduciéndose. Es biológico. Entonces, por eso tenemos que conocer el neurodesarrollo. No todos van a reír, o sea, no se van a reír igual a diferentes edades, si me he organizado bien, ¿sí? Entonces, para entender además un chiste, hace falta utilizar varias zonas del cerebro. Aquí, cuando hemos tenido estos conflictos del 2019, los chicos iban como a su trabajo, mis hijos iban, sus amigos, no, era una locura, iban como a su trabajo y estaban cansadísimos, no dormían, y a alguien se le ocurría hacer un meme y mandaban. ¿Cómo se animaban? Eran como inyecciones, y ellos decían, ¿qué han tomado? Pero era un meme, era un videíto, no sé si eran memes que se llamaran, pero era un videíto cortito que les decían y otra vez se cargaban de fuerza, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos cómo nuestros estudiantes en la actualidad no requieren lo largo, ¿sí? Requieren actividades que impliquen síntesis simultánea, como una imagen, como un mensaje, como un breve video, con un chiste. Ahora ya hay los TikTok, ¿verdad? Tenemos que aprender a utilizar esto del sentido del humor como estrategia de apoyo. Pero les decía que el humor no es el mismo en diferentes edades, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice los memes, los TikToks, dice, no, el cerebro combina con todo, úsalo. Y de esto, imagínense de esto, que es un texto tan breve, podríamos sacar
todo, podríamos sacar todo un texto. Y si yo les digo, escriban media página de esto, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Multipliquen estas palabras por 10, ¿ya? Y escriban lo mismo. Por ejemplo, si yo les digo, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Tres palabras. Multipliquen esto y escriban lo mismo. Entonces, yo pongo, Dios, mi Padre Santo, tiene como esencia el amor. ¿He dicho lo mismo? Sí, ¿verdad? He dicho lo mismo, pero he multiplicado las 3 palabritas y las he convertido en 9. Entonces, si yo utilizo esto, por ejemplo, esto es extensión de la lógica. Lo que me viene sintetizado en un meme o un TikTok, puedo hacerlo, puedo hacer un texto, puedo agrandar. Y esto, así funciona ahora los estudiantes, ¿no? Los estudiantes funcionan mucho con esto. También tenemos que hacer que nuestros estudiantes, como estrategia, tenemos que aprender a regular sus ciclos circadianos, ¿ya? Los ciclos circadianos son momentos en el día en el que mi cerebro, de forma individual, está más atento para determinada actividad. Por ejemplo, el adolescente hasta las 9 de la mañana, su cerebro está lleno de oleoamidas, es decir, que está dormido. No en vano le voy a poner las materias más fuertes tempranito. Pero un adulto medio a las 7 de la mañana está con todas sus neuronas encendidas, es una metáfora, ¿ya? Está con todas las neuronas encendidas. Entonces, la regulación del sueño también es una estrategia de apoyo, ¿no? Tendríamos que enseñarles a gestionar también eso. Ha venido una estudiante de Estados Unidos a hacer una investigación, era estudiante de maestría, y me ha nombrado su tutora, y esta chica se ha dado el lujo de pagar electroencefalogramas para 10 niños. Ha tomado 10 niños, les ha hecho hacer un encefalograma de control, y como pago, a los papás les ha dicho que les hagan privación de sueño por una semana. Entonces les hacían privación de sueño. 3 de la mañana los niños recién podían dormir, estos niños tenían que ver videos, salir, jugar con el perro, ella les llamaba, les ha regalado videos, a veces utilizaban los CDs, todo súper controlado. Ha pasado la semana, ¿no? Y el día viernes, los profesores habían reportado que estos chicos estaban recontra desatentos, solo con privación de sueño. Les ha vuelto a hacer los electroencefalogramas y los chicos tenían ondas paroxísticas, no sé en qué lugar, ¿sí? Solo con la privación de sueño. Entonces nosotros tenemos que promover, ¿no? Promover que también se autorregulen en eso. Eso es parte, yo creo, de las estrategias de apoyo. La privación del sueño conlleva una reducción en el metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal, junto con otras regiones que también son básicas para un buen rendimiento cognitivo. Y esto yo lo he visto que ha sido probado. Entonces, ¿cuánto tenemos que dormir? Esto ya es para despertar, como un datito extra. Sí, que ya es para nosotros, entonces vamos a reiniciar el proceso cognitivo después de esta diapositiva. Miren, los que tenemos entre 18 a 60, 7 horas nomás ya tenemos que dormir. De 13 a 17, de 8 a 10 horas, los chiquitos de 6 a 12, de 9 a 12, de 9 a 12 horas, un infante tiene que dormir todo el tiempo, de 4 a 11 meses, 16 horas, ¿vean? Y esto es lo que tendríamos que dormir. Si nosotros cumplimos con este ciclo de sueño, lo que va a pasar es que vamos a estar, en el sueño, ¿qué pasa? Durante el sueño nuestras memorias se organizan. Imagínense ustedes, es como ir a clasificar en un supermercado. El ejemplo es muy reduccionista, por supuesto que sí, pero así se organizan nuestras memorias. O sea que el sueño es fundamental para el aprendizaje. Todo lo que me ha pasado en el día se organiza y entra a las redes de memoria episódica. Todo lo que he aprendido en el día de forma declarativa va a entrar a las redes de las memorias de vocabulario, no sé. ¿Sí? Y todo se va a organizar, va a ir y se va a organizar. O sea, el sueño es fundamental. Otra cosa que tenemos que saber en relación a esto, que es otra estrategia de apoyo, es que al despertar, en el momento en que yo estoy despertando, las oleoamidas están bajando. Si yo planifico, en ese momento no me voy a olvidar. Y antes de dormir, si recirculo lo que he hecho en el día, tampoco me voy a olvidar.
¿sí? Y más los ciclos circadianos, que son los mejores momentos para aprender, son estrategias de apoyo. Que nuestro objetivo es que aprendan, ¿verdad? Y además nuestro objetivo es que se quede lo que les estamos enseñando. Otra, la música, ¿ya? La música como estrategia de enseñanza es fundamental. Y si nosotros hablamos de la neuropsicología de la música, pues nos podemos quedar horas hablando. Para ser breves, ¿por qué hay tantas terapias con música? Por ejemplo, la musicoterapia, el psicoballet, la biodanza, el efecto Mozart, que aunque dicen que no está probado, el efecto Mozart. Sabemos que si estamos tristes y ponemos música más triste, nos podemos hasta suicidar, ¿verdad? O de pronto estamos tristes o nos ponemos una música alegre, cambia nuestro estado de ánimo. O de pronto una música puede apelar a mis memorias, a la evocación, ¿verdad? Y me puede transportar hacia 20 años atrás. Entonces la música tiene un efecto muy, muy interesante a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la música directo va al sistema límbico. No entra como los estímulos, la música y el olor, ¿sí? El olor va al bulbo moléculas, entra en forma de moléculas, va directo al bulbo olfatorio, directamente se pasa al cerebro, no va al tálamo, ¿no? Todos los estímulos sensoriales van primero al tálamo y del tálamo van a las redes, a los lugares que les corresponden. En el adolescente, los estímulos primero llegan a la amígdala cerebral, o sea, le dan valor, bueno o no bueno, amigo, enemigo, me gusta o no me gusta, y recién van al tálamo y se distribuyen. Entonces, para el adolescente todo tiene contenido emocional, es su biología, es parte de su esencia de adolescente, que yo tengo que conocer. Sí, eso es el conocer el neurodesarrollo. La música, por ejemplo, en las personas con Alzheimer, se han olvidado, dos cosas no se olvidan, ¿sí? En el Alzheimer se pueden perder la identidad, pueden perder la pertenencia, no saben su nombre, no saben de dónde vienen, no conocen a sus familiares, pero les dan un cubierto y utilizan. O sea, la memoria procedimental no se pierde. Siguen caminando, ¿verdad? Siguen subiendo gradas, siguen tomando refresco de un vaso. Esta memoria procedimental no se pierde, pero les ponen música, inclusive pueden bailar y hasta se acuerdan de la letra. Vean la importancia de la música. La música es utilizada hasta en la Biblia, ¿no ve? En la Biblia para ir, el grito, por ejemplo, los gritos, los tambores, los cuernos, ya en la Biblia se utilizaba para motivar. ¿Qué hacen cuando entran los futbolistas? Hacen sus arengas, ¿verdad? Se dan palabras y además hacen ritmo, ¿no? Música. Los himnos, el himno nacional, han estudiado en el exterior o han estado en el exterior y han oído el himno. Ay, no, pues es la cosa más sublime que uno oye, ¿no? Cuando está en el exterior, tu himno. Ay, y lo que lloran los futbolistas, ¿han oído cuando oyen su himno? El himno el himno genera identidad, pertenencia, vínculo. Y cuando nosotros oímos nuestros himnos, ¿no? Oxitocina, ¿sí? Hay un estudio que dice, igual lo cita el doctor Calixto González, dice, o no es él, sí, creo que él dice, la música más el movimiento genera oxitocina, genera vínculo. Entonces yo digo, cuando salen en las promociones los chicos y cantan, ¿verdad? Cantan y se mueven así. Claro, estamos generando vínculo. Y esto no lo ha dicho la neurociencia lo ha probado, pero intuitivamente nosotros hemos hecho eso. Hoy en día se está hablando inclusive de la inteligencia intuitiva. Hay muchas cosas que hacíamos intuitivamente que hoy están siendo probadas por las neurociencias. Por ejemplo, esto es para que descansemos otra vez, ¿no? Cuando yo era chiquita, mi abuelita me decía, te vas a golpear, lo que sea te vas a golpear, ¿ya? Jugar nomás. Esta parte no te vas a golpear, ni aquí. Estos dos lugares no te vas a golpear. Bueno, hoy en día sabemos que si me golpeo aquí, están las funciones vitales, listo, chao, ¿verdad? Y si me golpeo aquí, está la planificación, la regulación de la conducta, del comportamiento de las emociones. Ni siquiera aquí voy a perder la memoria, pero la autorregulación va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, hay mucho de aprendizaje intuitivo, ¿ya? Bueno, volviendo al tema
volviendo al tema de la música, nosotros podemos ver que la música, si cantamos juntos, liberamos oxitocina. No sé, un tiempo he estado, me ha inquietado mucho, decía, ¿por qué los niños lo seguían a Hitler? ¿Cómo? Tan chiquititos, ¿cómo estaban de acuerdo, no? Les ponían himnos. Les ponían unos himnos, bandas, ¿verdad? Y Hitler pasaba. Entonces, en ellos generaba vínculo, compromiso, confianza, seguridad, ¿no? Si algo me gusta, es placentero, hay endorfinas a nivel cerebral. ¿Y qué son las endorfinas? Son los opiáceos naturales que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Es semejante al placer sexual. Somos la única especie que sincroniza movimientos con la música, ¿sí? La única especie que canta. La única especie, y no, ni siquiera somos la única especie que llora a sus muertos, no, pero sí somos la única especie que sincroniza movimientos con la música. El pajarito canta, ¿no? Pero nosotros sincronizamos eso, nuestro cuerpo con la música. Y la música ayuda a crear relaciones sociales entre personas. Es potente, ¿no? Es un adhesivo social la música. Entonces, es una estrategia. Yo creo, si yo quiero... es una competencia genérica, la identidad, ¿no? La pertenencia a una universidad. En las privadas, en alguna privada que yo he trabajado, hay materias específicas, por ejemplo, para generar identidad en esa universidad. Y en esas materias, a veces se hace el himno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque genera vínculo, ¿ya? Genera vínculo, genera cohesión. El cerebro utiliza la música y sus contenidos son almacenados con emociones, ¿ya? Los recuerdos musicales son como una fuente de juventud, se enlazan en recuerdos, emociones y música, y en la conservación de la música está la conservación de las emociones. ¿Qué tal si yo les doy esta tarea? Pero bueno, no tenemos tiempo. Creamos el himno del paralelo, ¿sí? Y en el himno del paralelo, vamos a crear nuestro himno de este grupo del paralelo y vamos a incluir en nuestro himno todos estos contenidos. Y yo les aseguro que va a haber uno que sea bueno en instrumento, va a haber otros que van a aplicar este contenido y nos saldría un himno de todo el paralelo. ¿Y aquí qué estaríamos haciendo? En 5 minutos que cantarían el himno, habrían integrado todo el contenido, imagínense, de cinco temas grandes que se los está viendo a profundidad, ¿sí? Se integraría esto. Y además integraría lo que están haciendo como apoyo para los foros y para los libros, ¿no? Alguna vez he dado clases en colegios, en capacitación a profesores, y los profesores son súper creativos. Entonces les decía, no sé si tengo por aquí, esto es lo que ellos han compuesto, ¿sí? Yo les he dado la consigna y ellos han compuesto. La salsa de las emociones, el vals de la inteligencia cognitiva, la cueca del modificador cerebral, el bailecito de la inteligencia ejecutiva, el salay del aprendizaje significativo y el guaño de la mente y el cerebro. Esto hemos presentado en 45 minutos, de forma grata, y hasta el día de hoy, y esto lo he hecho hace unos 15 años, hasta el día de hoy los profesores me reconocen y yo los reconozco. ¿Por qué? Porque hemos generado vínculo, ¿no? Identidad, pertenencia. Y eso es lo que también se quiere, ¿no? Son competencias genéricas que tenemos que formar. No solo es lo que tienen que saber, también es el ser, el tener una identidad. Qué lindo es decir, he salido de la UAP, ¿no? He salido del posgrado de la UAP, he salido del posgrado, he salido de la UMSA, ¿no? No, yo soy de la CAT, o sea, esa identidad genera vínculo y es significativo, ¿no? Bueno, entonces el movimiento también es una estrategia de enseñanza, ¿no? Aparte de la música, cuando miren el movimiento, el núcleo caudado planifica y organiza el movimiento en el cuerpo en respuesta a las emociones. Más nos movemos y más estimulamos los centros del placer. Además, al oír música, secretamos dopamina y cambiamos nuestro estado de ánimo, y la música activa emociones y el cerebro siempre busca placer. Si ustedes tienen una audiencia que está cansada, un movimiento, ¿sí? Movimiento, inmediatamente se reinicia todo el proceso cognitivo. Construimos la identidad a partir de las relaciones con otras personas. La educación tendría que ser compartida entre el cerebro cognitivo, el cerebro social y el movimiento. El movimiento cierra el ciclo, ¿no? El ciclo del aprendizaje, que es aferencia a proceso. La aferencia tiene lugar siempre con movimientos.
Tenemos recuerdos motores. Se dice que la memoria muscular, dicen, ¿no? Estos son recuerdos motores. Si estos recuerdos motores permanecen por 6 años, o sea, si yo he nadado hasta mis 12 años y a los 18 años me han empujado a la piscina y he seguido nadando, o sea, toda la vida me voy a acordar. Sí, van a permanecer toda la vida. Tardamos más. El aprendizaje motor tarda más, pero no se borra, ¿ya? Vamos a perder tiempo en algo motor, sí, pero esto va a complementar todo, ¿no? Y no se borra, es más difícil de perder. Por ejemplo, miren, aquí un baile de 4 minutos activa el sistema de liberación neurotrófica. ¿Qué es el sistema de liberación neurotrófica? El factor neurotrófico estimula la plasticidad cerebral, o sea, promueve cambios, hace que nuestras neuronas sean más plásticas. ¿Se ha visto que niños que hacen más deporte, tienen un hipocampo más grande? Y en el hipocampo está la memoria del trabajo, ¿sí? Y tiene mayores niveles de atención. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento? Los módulos cerebrales inferiores, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento ya automatizado, no planificado. Mucho más si es planificado, mucho más si son aeróbicos, por ejemplo. Ya, pero los módulos cerebrales inferiores generalizan automáticamente la disciplina, la perseverancia y la fortaleza. Y esto ya tiene un nuevo nombre que se llama la cognición corporeizada o corporalizada. También nosotros tenemos que, dentro de lo que enseñamos como estrategia, como método, tiene que transversalizar, es la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Ya lo hemos visto, ¿no? Estas estrategias, estos métodos vienen a ser una síntesis de todo lo que hemos estado viendo, pero ya son la parte operativa, no la parte práctica. Estas funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades altamente cognitivas que tienen que ver con la autorregulación, ¿no? Permiten que el pensamiento estructurado se plasme en acciones. Estas acciones van a ser concretas y van a ser dirigidas a objetivos. Cuando yo utilizo las funciones ejecutivas, puedo hacer planes, puedo anticipar, puedo establecer metas, ¿no? Puedo establecer objetivos. La función ejecutiva se apoya en el pensamiento abstracto y en las operaciones mentales. Entonces, nosotros educamos siempre de acuerdo al desarrollo. Esta función ejecutiva es diferente en los ciclos de desarrollo del ser humano y incluye la función ejecutiva, incluye la autorregulación de la atención, de la memoria y de todo lo que implica voluntad. ¿Y cómo? ¿Cómo yo voy a desarrollar esta función ejecutiva en el cerebro? Bueno, tengo que promover la toma de decisiones. El estudiante tiene que gestionar su propio aprendizaje. ¿Y cómo voy a lograr eso? En nuestro cerebro hay un sistema deliberativo y un sistema reflejo. Vean, es casi siempre lo mismo, pero tiene diferentes nombres. El sistema deliberativo, ¿qué hace? Evalúa, compara, analiza, ¿sí? Y hay un sistema reflejo de respuesta rápida. Cuando nosotros utilizamos el sistema deliberativo, siempre vemos alternativas, ¿no? Y tomamos decisiones. ¿Qué hacemos cuando deliberamos? Reflexionamos, nos fijamos objetivos a largo plazo. Entonces, ¿cómo tienen que ser las decisiones? No van a decidir si, no vamos a decidir si, no sé, cosas muy grandes, ¿verdad? Se dice que se deben tomar pequeñas decisiones, porque tomar decisiones implica un proceso cognitivo de alto nivel y provoca un alto gasto de energía. Entonces, por la limitación que tenemos a nivel energético en nuestro cerebro, la toma de decisiones debe ir en dosis pequeñas, ¿no? Por eso tenemos objetivos de a poco, objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Tenemos decisiones de a poco, tenemos que ir tomando decisiones de a poco, cada vez mayores, ¿no? Pero no puedo tomar una gran decisión. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está para eso, no tiene la suficiente energía. Las emociones, además, están muy implicadas en la toma de decisiones. No hay una decisión que no tenga un contenido emocional tampoco, ¿no? La intención que se genera en la mente hace que la voluntad, que siempre hace a la voluntad, ¿no? O sea, si yo tengo intención, si yo tengo un objetivo, voy a tener la intención de llegar al objetivo, voy a tener fortaleza, voy a promover la actividad cerebral,
mi actividad mental se va a organizar en función al objetivo y esto es esfuerzo. Y cuando el cerebro está esforzado, miren lo que pasa. Cuando hay esfuerzo en el cerebro, estamos activando las zonas más profundas del cerebro. Estamos en la corteza prefrontal, el tálamo en este núcleo profundo, ¿sí? Es decir, el esfuerzo compromete a todo el cerebro. Entonces, no es que este enfoque, si bien considera la diversidad, considera múltiples formas de enseñanza, considera los estilos, no es light, si quieren, si vale el término ya. No es que voy a bajar el nivel de exigencias, no, tiene que haber exigencias, porque esto responde a formar esta parte, ¿ya? Pero la exigencia tiene que ir acompañada de respeto, la exigencia tiene que ir acompañada de responsabilidad mía, ¿sí? De modelo. Entonces yo exijo, pero también modelo y doy y respeto, tengo un ambiente cálido, afectivo, no hay sarcasmos, no hay burlas, no hay amenazas, pero hay exigencias, estudiantes de alto rendimiento. Está aprobado. Entonces, este es el esfuerzo, ¿no? La función ejecutiva se adquiere repitiendo hechos, es decir, creando sinapsis y huellas neuronales en el cerebro. La función ejecutiva, cuando nosotros trabajamos con el sistema deliberativo, vamos a desarrollar la capacidad de formular varias opciones. Entonces, si yo formulo varias opciones, para formular opciones voy a hacer hipótesis, ¿no? Voy a formular opciones y voy a promover la toma de decisiones. Voy a elegir una tendencia, siempre la positiva, la que no me daña ni daña a los demás, y se forma la función ejecutiva en el área frontal del cerebro. Entonces, tendría que promover la motivación, el orden, la constancia, la fortaleza, los objetivos, las metas, las ilusiones, los sueños, porque todo eso va a desarrollar esta zona, la zona prefrontal, ¿sí? O sea, promover el desarrollo de la función ejecutiva es estimular la maduración de las zonas prefrontales del cerebro. Cuando termina de madurar estas zonas prefrontales, los autores ya han llegado a un consenso y dicen que es en la mujer entre 20 y 21 años y en el varón entre 25 y 26 años. Y en algunas zonas nunca. Ya a veces esto pareciera que es un chiste, pero la verdad es así. Hay personas que cambian de carrera, cambian de carrera, cambian de carrera, cambian de esposa, cambian de esposo, cambian de trabajo, viajan, vuelven. O sea, no han terminado de su proyecto de vida, no tienen objetivos claros, no tienen misión en la vida, no ha terminado de desarrollar esta zona. Y hay periodos críticos, ¿no? Hay periodos críticos cuando estudiamos el neurodesarrollo. También estudiamos la poda neuronal y estudiamos los periodos críticos. Esta poda neuronal, ¿qué es? Lo que no fue bien instaurado por esta capacidad instalada que tiene nuestro cerebro, con 100.000 millones de neuronas, imagínense, cada neurona puede hacer conexión con una sola, o con 5.000, o con 10.000, o con hasta 50.000 otras neuronas. Imagínense esa capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿verdad? Es por eso que, entre paréntesis, nuestro cerebro no puede estar funcionando todo junto, no podría, revienta. ¿Sí? Por eso es que unas neuronas, unas zonas, unas áreas tienen que estar activas y otras no, y otras sí, y otras no, de acuerdo a la tarea que voy a realizar, ¿no? Entonces, si nosotros no estimulamos, si no hay demanda externa, no se activa el correlato anátomo-funcional. Es decir, si no hay demanda del medio, no hay actividad cerebral. Y esto especialmente en las funciones ejecutivas. Entonces, nuestros entornos de aula, primero se tienen que delinear, es decir, esto espero de ustedes, estas son las tareas, esto, la asistencia, la puntualidad, la entrega de trabajos. No estamos con este enfoque diciendo que todo va a ser muy fácil, no. Tenemos que promover el esfuerzo, porque eso es parte de promover la función ejecutiva, ¿no? La función ejecutiva termina, les decía, su madurez a esa edad. Luego de eso,
Ya no es natural, ya tenemos que hacerlo, sí, el cerebro es plástico, pero tendremos que hacerlo ya con terapias, ¿sí? Entonces, la función ejecutiva también es el orden. El orden es una habilidad cognitiva. El orden es fundamental para el pensamiento lógico. La información que guardamos está ordenada, no está desordenada. Cuando evocamos los recuerdos, estos están codificados, están ordenados o están codificados con algún código, pues, y cuando evocamos esos recuerdos, también estamos trabajando varias redes cerebrales, ¿no? Ahora, el orden es contrario al olvido, dice. ¿Ustedes creen que podríamos aprender algo si no olvidamos? ¿Qué opinan? ¿Podríamos aprender algo si no podríamos olvidar? Pues no. Hay un libro de Jorge Luis Borges, no me acuerdo si es Funes el Memorión, Funes. Funes el Memorión se llama. Es un señor que no podía olvidar nada, no podía olvidar nada, nada, nada. Pero como no podía olvidar nada, tampoco podía aprender nada. Sí, era un caos su cerebro. Entonces, un principio de la memoria es el olvido. Hay cosas que sí se tienen que olvidar. Entonces, ¿qué se olvida? Lo que no tiene significado. ¿Qué se olvida? Lo que no fue codificado adecuadamente, lo que no fue repetido, lo que no respondía a mis expectativas, ¿sí? Hay cosas que se olvidan y hay cosas que pasan al inconsciente. Lo que está en el inconsciente no se olvida, en algún momento aflora, ¿sí? A veces un olor, un ruido, una música, un aroma, nos trae el recuerdo, pero el olvido sí, tiene que existir. ¿Por qué? Porque imagínense, no podríamos con tanta información, ¿sí? Entonces, tenemos que promover la función ejecutiva, ¿no? Hacer, por ejemplo, planificaciones, planificar, ¿sí? No solo debemos fijar objetivos, sino hacer planes. Cuando yo hago un plan, hago una representación mental. Para el cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Es lo mismo ver que hacer. No se olviden cuando hablábamos de las neuronas espejo, y a partir de eso sabemos que para el cerebro es lo mismo planificar que hacer. Si yo planifico y si además presento mi planificación, presento mi proyecto, digamos, si hago un proyecto, si planifico, presento mi planificación, vivo mi planificación, es como si lo hubiese hecho, y cuando voy a ejecutar este plan es la segunda vez, ¿sí? Entonces, cuando elaboro un plan mental, se activan todas las zonas cerebrales, ¿sí? Y se activa lo mismo, solo se detiene el plan al enviar el impulso para que se vuelva a movimiento. Es decir, que cuando se elabora una planificación, el cerebro ya ha conformado una red de acción, aunque no ejecute la acción, pero ya tiene la red conformada. Y ahí también podemos dar el ensayo mental, las puestas de proyecto por ensayos, ¿sí? Y bueno, con eso tenemos toda la parte de métodos, de técnicas, de estrategias, solo nos quedaría la parte de evaluación. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué métodos ustedes creen que serían adecuados? ¿Qué métodos han utilizado, utilizan? Les decía que la mayor parte utilizamos de forma intuitiva, no son ninguna novedad, solo que hace las neurociencias de la educación, toman las investigaciones de las neurociencias en general y validan lo que hemos estado haciendo, pero validan con investigación. Y entonces ya son criterios académicos, científicos, ¿no? Porque sí ya están validados. ¿Alguna opinión? ¿Quieren un receso? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Diga, doctora, diga, perdón. ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Leonela. Bueno, en el proceso de lo que es la enseñanza para los estudiantes, bueno, he estado ejerciendo como docente estos últimos 2 años, me he dado cuenta que es necesario la motivación, ¿no? Y la motivación para los estudiantes varía. Y también comprender la motivación de estos estudiantes para ingresar a la universidad. He tenido estudiantes que tienen edades entre 18, 20, 21, como también estudiantes que tienen 30, 35 a más, o 50 años, que tienen una motivación muy distinta, ¿no? Y también la forma en la que ellos van a aprender y comprender el proceso, lo que se les está transmitiendo en aula. Este último, he tenido la oportunidad de tener una clase con los estudiantes donde han participado
de distintas edades y me explican, ¿no? Me dicen, listen, necesito, no entiendo esto, no entiendo, pero la comprensión de un estudiante y de otro varía. Entonces hay que tener la forma de hacerles explicar con ejemplos, de la vida cotidiana, ¿no? Que algunos pueden asimilar de esa forma este tipo de enseñanza y otros ya de forma teórica, leyendo, viendo imágenes también. Entonces, la verdad, sinceramente, su clase me encanta, doctora. ¿Por qué? Porque me ayuda a sustentar todo lo que he estado viendo en clases y a comprender de mejor forma cómo es este proceso, ¿no? Y también estas dinámicas que existe entre el estudiante y docente, ¿no? Porque también es algo recíproco. El estudiante va a aprender algo de nosotros y nosotros también estamos aprendiendo algo dentro del aula. Gracias. Gracias, gracias. Sí, les decía que ya nosotros hacemos esto, pero esto está validado ya por investigación, entonces cobra sentido. Vean, cuando algo es significativo para nosotros, qué importante es, ¿no? Nos motiva además y estamos experimentando nosotros mismos en nuestra propia piel que hay cosas que sí hacemos, solo que hay que ponerle nombre y eso nos motiva más. Y lo mismo sucede, ¿no? En los estudiantes, todo parte de la motivación. Ahora, no es esa motivación que a veces pensamos los papás, es que al colegio tienen que irse a divertir y a jugar, ¿no? Necesito un colegio donde se divierta y sea feliz. No es tanto así. Hay una motivación, es que no lo motivan, ¿no? Hay una motivación de logro, hay una motivación implícita. Tendríamos que también promover eso, ¿no? Y cambiar un poquito nuestras formas últimamente de relacionamiento social. Viene una mamá de un colegio así de los más caros de la ciudad de La Paz y me dice, no quiero que esté más en este colegio, porque solo le enseñan derechos y derechos. Mamá, no me vas a gritar porque yo soy un niño y no tienes tú el derecho y yo voy a acudir así el hermano. Chiquititos, ¿no? Hay que ver también, yo creo, un equilibrio, ¿sí? Porque la motivación del logro se está perdiendo. Y después tienen que aprender en el día a día a automotivarse cuando hubiese sido natural, ¿no? Que enseñemos esto. Gracias. ¿Algún otro aporte, comentario? ¿Qué método usan? ¿Qué estrategia les parece o no les parece? Porque esto que les he presentado es como un ensayo, es una propuesta mía, ¿sí? Que por supuesto no está acabada, pues y no es tampoco que sea toda real o verdadera. Puede sufrir modificaciones, ¿no? Como que algunas diapositivas ya las he sacado, ¿sí? Otras he aumentado, como verán, siempre voy aumentando con sus aportes, porque nosotros tenemos la experiencia, ¿sí? ¿Algún aporte más? 10 minutitos, descansamos. Es 26 hasta 36. Sí, doctora, sí. Sí, Doctora. sí, doctora, está bien.